En nombre de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, les enviamos un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. En esta nueva edición de nuestro canal FIEX TV, al cual les invitamos a suscribirse dándole clic a la campanita y un like a nuestros programas si son de su agrado, pues vamos a ofrecerles una conferencia muy especial dentro del marco de conferencias que tenemos por el Día del Ingeniero en el Perú. El tema es el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocios. Y para ello tenemos a un invitado muy especial. Se trata del magíster Manuel Valdivia Carvajal. Él es docente de la FIEX. Bienvenido. Mucho gusto. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería por esta invitación. Mi nombre es Manuel Valdivia y soy ingeniero estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy día les vengo a contar el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio, pero vamos a entender de dónde viene todo este fenómeno. Empezamos con la revolución industrial, con los negocios en 1980, 1990, donde los activos principales eran los carros, la fábrica. Había temas de control de calidad, sistematización, los estados financieros. Y hoy día se da un nuevo fenómeno, la revolución digital. Hoy día vivimos en la era de la digitalización, de la hiperconectividad. ¿Y qué produce esto? Produce que los negocios, los modelos de negocios, empiezan a generar datos. Y empiezan a generar grandes volúmenes de datos, gran variedad de datos. Datos del tipo estructurados, datos del tipo no estructurados. Y se necesita mucha velocidad para procesar estos datos. Aparecen las tecnologías que ayudan a estos modelos de negocio. Principalmente hoy vamos a mencionar 3 tecnologías. La computación en la nube, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y cómo esto se liga a nuestro trabajo como ingenieros estadísticos. ¿Sí? Entonces, como ya dije, estos modelos de negocio, estas grandes plataformas como Netflix, como Facebook o como las apps de los bancos, empiezan a generar datos de todo tipo. Entonces, se vienen retos como cómo gestionar estos datos, cómo almacenar esos datos, cómo analizar esta información. Y ahí las principales herramientas son la estadística. La estadística para transformar estos datos en insight y para luego tomar mejores decisiones. Pero no queda ahí. También está el Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning, que a través de la data te empiezan a reconocer patrones y te generan ciertas salidas para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, la probabilidad de comprar un producto, o qué otro producto le tengo que dar a mi cliente, o por qué canal le tengo que contactar a mi cliente. ¿No? Los algoritmos nos ayudan a tomar decisiones en ámbitos donde hay mucha incertidumbre, en los negocios. Pero hoy día se habla de una nueva rama, la inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo está ayudando la inteligencia artificial generativa a estos nuevos modelos de negocio? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa a través de la data, puede ser estructurada, no estructurada, te empieza a generar nuevo conocimiento. Y hoy día les voy a hablar de 3 casos de uso. El primer caso de uso viene de la industria de los alimentos. El segundo caso de uso viene del Poder Judicial. Y el tercer caso de uso, de microfinanzas. Son 3 casos de uso. El primer caso de uso de inteligencia artificial generativa. Hoy día ustedes saben
que entre un expediente al sistema judicial, ¿no? Se lee el expediente, un abogado lee el expediente, consulta la base de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Casos similares, ¿no? Para que se tenga un dictamen similar, vamos a decir. Y también se consulta el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, diversos reglamentos, ¿sí? Ese proceso de cola de los expedientes demora 3 meses y 1 mes hace el análisis un abogado colegiado y finalmente llega al juez para que tome una decisión en la sentencia. Ese proceso hoy día con inteligencia artificial de 4 meses se hace en 4 minutos con inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Ingresa el expediente digital, o sea, puede ser un PDF, ¿sí? La inteligencia artificial lee este expediente, analiza el expediente, consulta una base de jurisprudencia y te dice, por ejemplo, de 10.000 casos, estos 5 se parecen y te da la probabilidad incluso de cuántos se parecen. Consulta también las leyes, Código Civil, Código Penal, y te redacta similar a lo que haría un abogado colegiado. Y en los primeros resultados mucho mejor. Y finalmente llega ya el caso listo para que el juez resuelva. Imagínense, ese proceso de 4 meses lo está llevando 4 minutos. Pueden visitar la página del gobierno en el Poder Judicial para que vean. Este aplicativo de inteligencia artificial o este asistente virtual de inteligencia artificial se llama Curia. Y ya está implementado y ha sido desarrollado por ingenieros peruanos. Ingenieros que están estudiando en las maestrías de la Universidad de Ingeniería también, donde soy docente. Ese es el primer caso. Entonces la inteligencia artificial te va a leer información y esa información te la va a resumir y además te va a responder preguntas, te va a generar conocimiento nuevo que tú no sabes quizás. Ya. Ese es el primer caso. El segundo caso, la industria de alimentos. He tenido la oportunidad, acabo de terminar una maestría en Chief Data Officer en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que es una de las mejores escuelas de negocio. Y estuve reunido con los dueños de Notco. ¿Qué es Notco? Notco es una empresa de alimentos. ¿Y cuál es la propuesta de valor de Notco? Quito a los animales de la producción alimentaria, ¿sí? Eso es lo primero. Te doy alimentos vegetales mucho más ricos que los alimentos de los animales, ¿no? ¿Sí? Y a un precio bajo, ¿ya? Entonces, combinan 600.000 variedades de plantas para hacer, por ejemplo, una leche, un queso crema, pero con productos vegetales. Ahora, lo interesante de este unicornio chileno es que esa receta para la leche o para el queso crema o para la hamburguesa lo hacen con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ellos le preguntan a la inteligencia artificial y le dicen, quiero una leche con tales características. Y la inteligencia artificial les da los ingredientes, cómo mezclarlo. Y los chefs ponen los ingredientes y le resulta, por ejemplo, una leche, un queso crema, una hamburguesa. Al inicio, ustedes pueden visitar también su página de Notco, N-O-T-C-O. Es increíble, porque los mismos chefs dicen, oye, pero no sé si estos productos van a resultar en una leche exquisita para el paladar humano. Y realmente mezclan los ingredientes y resulta una mezcla interesante. Les voy a dar un dato. Los Burger King de Estados Unidos, en la hamburguesa vegetariana, están utilizando hamburguesas de Notco. Imagínate el nivel de ventas que tiene. No estamos hablando de una economía pequeña como la peruana, no, estamos hablando de la economía más grande probablemente. Y todo ese modelo de negocio está apalancado en inteligencia artificial. Su asistente virtual se llama Giuseppe, ¿no? 2 casos interesantes. Uno peruano real en el Poder Judicial, este asistente virtual Curia, que emula a un abogado, que se aprende las leyes, la base de datos de jurisprudencia, ingresa el expediente y resuelve en 4 minutos versus 4 meses que se demora y te va a solucionar muchos problemas seguro ahí. Y el otro caso en la industria alimentaria. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en los modelos de negocio de microfinanzas? ¿No? Vamos a un tema, digamos, más sencillo. Nosotros como estadísticos trabajamos la data con herramientas como
los promedios, las desviaciones estándar, o los gráficos, por ejemplo, ¿no? Gráficos de barras, de porcentajes, ¿no? Lo que llaman ustedes estadística descriptiva, estadística exploratoria, que te sirve para conocer los datos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales productos de datos de esto? Bueno, tienes un reporte, por ejemplo, ¿no? Un reporte para el área, cuánto vendió, en qué producto vendió, ¿no? Y tienes también los dashboards. Los reportes son planos, ¿no? Normalmente, si quieres verlo en un Excel, ¿no? Y los dashboards son interactivos, puedes interactuar, ¿no? Pero terminan siendo herramientas poco flexibles y herramientas duras, ¿no? En los negocios, por ejemplo, oye, si quieres ver otro indicador, tienes que pedirle al área de tecnología, al área de estadística, ¿no? Imagínate que ahora las empresas en el sector de microfinanza, para la explotación de datos, para los insights con los datos, están utilizando IA generativa. Entonces, tienen un asistente virtual, una IA generativa, que se conecta directamente a la base de datos. Entonces, tú a través de este asistente, tú le puedes hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto fue mi venta en los 2 últimos meses? Y automáticamente te da. Y luego le puedes decir, transfórmame en un gráfico de barras y te da un gráfico de barras, o en un gráfico circular y te da un gráfico circular, pero de manera automática. No solamente puedes ver las ventas, y puedes decirle, quiero ver la venta por región, quiero ver la venta por zona, por ciudad, y además quiero ver la venta de los 12 últimos años, y toda esa información te la va dando como un asistente virtual. Todos los indicadores que tú quieras. Ya no es muy duro como un reporte o como un dashboard, ¿no? Eso es en la parte, digamos, de la analítica descriptiva, exploratoria, ¿no? Entonces, en la analítica sí ha empezado a dar una evolución, ¿no? Pasamos desde la analítica exploratoria, descriptiva, ¿no? Luego pasamos a la analítica predictiva, los clásicos modelos estadísticos, ¿sí? Luego también aparecieron otra familia, que son los modelos de Machine Learning, ¿no? Que son más procesos de optimización, ¿no? Reconocimiento de patrones, imágenes. Luego también al tema de la data no estructurada, por ejemplo, la visión computacional. Es un tema muy interesante también y se ha aplicado mucho para el tratamiento de imágenes médicas, por ejemplo. Y hoy día se está dando grandes avances en los negocios con la inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa está resolviendo problemas mucho más complejos. Imagínate resolver con algoritmos Logit, XGBoost, o reemplazar al abogado. La inteligencia artificial generativa está reemplazando en gran medida el trabajo repetitivo que hace un abogado. Y nos reta a seguir aprendiendo. Hoy día la programación con IA generativa es muchísimo más sencillo. Ya no necesitas aprender muchos programas. La IA generativa te puede traducir los lenguajes de programación, ¿no? Y el trabajo se hace más fácil. Entonces, la inteligencia artificial generativa está ayudando a los modelos de negocio en optimizar su cadena de valor, en optimizar sus trabajos que hacen en el día a día. Imagínate, en el Poder Judicial, de 4 meses te lo está trayendo 4 minutos, ese proceso tan tedioso, y que seguro demoraba horas y de un personal netamente calificado. Lo mismo en esta empresa de alimentos, en Notco, ¿no? Te está ayudando a hacer la combinación de los alimentos y te está generando valor. Entonces, ¿qué está causando en los modelos de negocio? Primero, optimización de la cadena de valor, pero también puede lograr nuevos productos, nuevos modelos de negocio y puede causar disrupción. ¿Y cuál es el concepto de disrupción en los negocios? Disrupción es rompimiento. Rompimiento de algo. ¿Rompimiento de qué? Del modelo de negocio, de la propuesta de valor. ¿Y para qué? Para finalmente atender a un público o atender a un segmento de clientes y cambiar el comportamiento de ese segmento de clientes. Hoy día tomas taxi como hace 10 años, hoy día lo haces por aplicativo. Hoy día ves películas como hace 10 años, 15 años, o simplemente tienes una cuenta y te asocias a la cuenta y empiezas a ver las películas que quieres. Hoy día las plataformas te abordan y todo eso es gracias a la analítica, a la inteligencia artificial. Entonces nosotros, como ingenieros estadísticos, como matemáticos, como científicos de datos o como científicos de la computación, estamos retados. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza de manera exponencial, ¿no? Tiene un crecimiento exponencial y el crecimiento humano es lineal. Entonces se genera una brecha, ¿se saben? La exponencial y la lineal. Se genera una brecha de conocimiento.
a nosotros nos toca la responsabilidad de que esa brecha cada vez sea menor, ¿no? De aprovechar las nuevas tecnologías, de aprovechar el conocimiento para que finalmente podamos apalancar esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Seguro hay mucho trabajo también en la parte de la investigación, pero hoy día las empresas, por eso hablo modelos de negocio, ¿no? Como era mi título, pero hoy día las empresas que están haciendo disrupción en la inteligencia artificial son las grandes empresas de tecnología, Google, Amazon, ¿no? Tienes a ChatGPT americano, tienes a DeepSeek chino. Ya no está saliendo el conocimiento de las universidades. ¿Por qué? Porque la inversión que se tiene es enorme, ¿no? Entonces nosotros como ingenieros tenemos que seguir capacitándonos y que seguimos también estar avanzando con la tecnología. Pero ¿qué tiene que ver todo este trabajo que se está haciendo de la inteligencia artificial con la estadística, por ejemplo, ¿no? Los fundamentos de todo este trabajo que se hace para usar finalmente en los modelos de negocio, ¿no? En los modelos de negocio de banca, de retail, de la mina, ¿no? Tiene sus fundamentos primero en la arquitectura de los datos, ¿no? O sea, en la arquitectura de los datos es esa capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. El segundo es el gobierno de los datos, o sea, cómo ordeno los datos, cómo almaceno los datos, tengo un catálogo de variables, cómo se llaman esas variables. Ese es el segundo punto. El segundo es la analítica, ¿no? Y dentro de la analítica están los fundamentos que nosotros llevamos en nuestros cursos, ¿no? Como son los modelos, como son la teoría de la probabilidad, ¿no? El álgebra lineal. Esos fundamentos siguen siendo muy válidos, incluso en visión computacional, incluso en inteligencia artificial generativa, y se usan. Y el tercero es que creo que es el menos reconocido, pero uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que voy a usar? No se trata de hacer muchos algoritmos, no se trata de hacer muchas herramientas de inteligencia artificial. Lo que se quiere y lo que se necesita es que esos algoritmos que se desarrollan, o esos aplicativos, o esos asistentes virtuales que se hace, sirvan y generen valor a los negocios. Eso es lo que hoy se quiere, como el caso del Poder Judicial, o como el caso de Notco, que es esta empresa chilena de alimentos, o como el caso de hacer el delivery de la información o la explotación de la información, ya no con reportes y dashboards, sino con asistentes virtuales, ¿no? Esos beneficios, hoy día, la inteligencia artificial generativa te está dando. Y tienes que partir, claro, de entender bien los fundamentos, de entender bien la analítica, de entender bien la estadística, de entender bien la arquitectura de datos, de entender bien el gobierno de datos y de entender, sobre todo, para qué estás haciendo hoy ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que hoy día está siendo relevante. Entonces, yo les he contado de las aplicaciones en el Poder Judicial, les he contado aplicaciones en la industria alimentaria, temas de reportes y dashboard, pero también se puede aplicar, por ejemplo, en la industria agrícola. ¿Y cómo aplicarías en la industria agrícola? Por ejemplo, hoy día vengo trabajando un proyecto en Piura para una empresa agrícola, se llama Pedregal. Esta empresa exporta uvas, ¿no? Y un curso clásico que nosotros tenemos es el control de calidad, ¿no? Tú produces un lote, sacas una muestra de ese lote, ¿no? Y tienes tus gráficos de control, ¿no? Y tienes todo tu proceso ahí de control de calidad. Y hoy día, ¿cómo está cambiando eso con la manufactura inteligente, con la visión computacional? Por ejemplo, ¿cómo estamos utilizando nosotros la visión computacional para ver el control de calidad de las uvas, ¿no? Las uvas están creciendo en los racimos de uvas, ¿no? Y se necesita tener control por minuto. ¿Y qué control? Bueno, que no le dé plagas, por ejemplo, el chanchito de la uva, ¿no? ¿Por qué? Porque me malogra la uva y me malogra la calidad y esa uva la tengo que exportar, por ejemplo, a Inglaterra. Y si no la logro exportar, me va a bajar el precio porque la tengo que vender acá en el mercado peruano. Tenemos un sensor, ¿no? Que le toma fotos a los racimos de la uva, viaja a un computador y le calcula la probabilidad que esa uva sea de buena o mala calidad.
Si tiene algún rasgo que se está degradando la calidad, inmediatamente se manda agentes químicos o agentes biológicos para tratar de recuperar la calidad de la uva. Entonces, se está haciendo un control de calidad casi en tiempo real. Otro caso similar, la mina. ¿Qué está haciendo hoy día la industria minera? A través de la tecnología del Internet de las cosas, está teniendo sensores en todo su proceso productivo. En toda su cadena de valor está sensorizada. ¿Y para qué sensoriza la cadena de valor? Para tener datos. Y si tienes datos y lo analizas, tienes control. Y si tienes control, vas a tener mejor producción. ¿Cómo, por ejemplo? Mantenimiento predictivo. Hay unos ticos, ¿no? Que es como que los volquetes que también le dicen así, vamos a hablar de manera somera, ¿no? Que llevan el mineral, ¿sí? Para la producción es importante porque esos ticos no se pueden malograr. Entonces tienen que hacerle cierto mantenimiento, ¿sí? Entonces le ponen sensores en el motor y estos sensores en el motor capturan el sonido. Empiezan a capturar los decibeles de sonido. Esos decibeles son transformados a data y son transformados a un algoritmo que te calcula la probabilidad o el día exacto en que lo tienes que llevar a mantenimiento, porque si no lo llevas probablemente se lo va a malograr. Y si se malogra esa maquinaria gigante, no la vas a poder reparar acá en Perú. Probablemente tienes que importar partes de China y ese proceso va a demorar y vas a dejar de producir. Entonces se está haciendo mantenimiento. Y así como les cuento de una sola maquinaria, está conectado en toda su maquinaria. Entonces los sensores que hoy día se ponen de temperatura, de sonido, ¿sí? De imágenes, están generando datos en una mina. Y esos datos hay que analizarlos para tener control de la operación y para optimizar también la producción de los minerales, ¿sí? No solo eso, en la mina también está reemplazando al humano, al operario de la mina. Por ejemplo, en las máquinas de molienda que muelen el mineral, ¿sí? Se tenía que ingresar dos variables. La primera variable es el volumen de agua para que muele el mineral y las revoluciones por minutos que tienen que dar la molienda, ¿sí? Antes eran ingresadas por un humano, por un técnico de la mina, ¿no? Pero a veces el técnico tenía problemas, pues tenía que a veces le llamaba a su jefe o tenía que ir a los servicios, ¿no? Y la máquina no estaba tan óptima. Hoy día esos inputs de volumen de agua y de revoluciones por minuto son dados por algoritmos que te dicen cuántas revoluciones, cuánta de agua tienes que dar para este tipo de mineral por minuto para que optimices el proceso de molienda o de rompimiento del mineral. Entonces, hoy día la inteligencia artificial, la analítica, la estadística, el machine learning se están aplicando a los diferentes modelos de negocio. ¿Por qué? Porque las empresas que almacenen, gobiernen, analicen los datos, van a generar mejores ventajas competitivas. Y el dato es el principal activo. Las empresas que lo sepan usar van a tener mejores resultados en EBITDA, en utilidad, por ejemplo. Y eso es lo que se quiere en los negocios. En los negocios nos importa crecer. Y crecer no solamente hoy día en la economía digital, no se crece solamente de manera lineal, se crece de manera exponencial. ¿Cuánto tiempo le tomó a ChatGPT tener millones de usuarios? Días. A las empresas en la era industrial, ¿cuánto tiempo les tomaba tener 1 millón de usuarios? Meses, años, tal vez, ¿no? Era inmenso. Hoy día no. Hoy día con la disrupción, con la hiperconectividad, con el Internet, se puede generar este crecimiento exponencial, ya sea en ventas, utilidades, clientes, ¿no? Y hoy día las empresas están obligadas a usar estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas o la computación en la nube, que es el habilitador de la transformación digital, que es el habilitador de la data, que es el habilitador de la inteligencia artificial, ¿no? La computación en la nube, lo voy a hablar, es algo tan simple como
toda esa infraestructura, Google, Amazon, nos la alquila. Por ejemplo, yo trabajo en la empresa X, ¿no? Y Google, Amazon me alquila esa capacidad tecnológica que tienen ellos, me lo alquilan. ¿Para qué? Para trabajar los grandes volúmenes de datos, la gran variedad de datos que tengo. Y finalmente, trabajando esos grandes volúmenes de datos mediante estadística, machine learning, mediante IA generativa, yo pueda generar valor a mi negocio o pueda generar valor a los negocios en los que estoy trabajando, ¿no? Hoy día esto no es una realidad virtual, no es un sueño, ya lo están aplicando. Empresas del sector público, las empresas del sector privado también, en los países de Sudamérica, no es un tema de Europa, no es un tema de Estados Unidos, no, todo lo están aplicando. Y creo de las conferencias que he podido asistir, ¿no? Que la adopción de inteligencia artificial va a ser muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque ya tienes embebido la herramienta, o sea, la herramienta que te hace la IA generativa, lo han trabajado ya empresas grandes como Amazon, como ChatGPT, como DeepSeek en China, ¿no? Entonces, es usar, es generar tu arquitectura y es usar, ¿no? Y es entender qué datos necesitas, ¿no? ¿Sí? Y ahí también se vuelve importante el tema de el gobierno de datos. ¿Qué data le pones a la inteligencia artificial? Porque si tú ingresas data basura, entre comillas, la salida también va a ser basura. Entonces tú tienes que analizar qué información le estás dando o con qué información está aprendiendo la inteligencia artificial. Acá me voy a dar una pausa porque imagínense que yo le decía el primer caso del Poder Judicial, ¿no? El expediente ingresa, la IA generativa lee el expediente, ¿sí? Ojo, que el expediente no está como información estructurada, está como información no estructurada, puede ser imágenes, videos. Consulta una base de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Casos similares, ¿sí? Entonces, la pregunta que me voy a hacer ahí es, oye, esa base de datos de jurisprudencia de casos similares, ¿quién la define? ¿Ingreso todos los datos? No. Un equipo especialista de abogados han definido cuáles van a ser esos casos modelo, ¿no? Para que la inteligencia artificial pueda consultar. Entonces, no es ingresar cualquier información. Tiene que aprender de los casos que son realmente el ejemplo, ¿no? Porque si tú le pones un caso mal sentenciado, pues va a aprender de eso y finalmente te va a resolver de manera equivocada también. Y eso puede generar un error. Y lo interesante y la pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos va a reemplazar al humano? Yo diría sí, pero en tareas repetitivas, ¿sí? Ahí hay una teoría, ¿sí? Del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? Los voy a resumir así. Lo voy a resumir así. Lo que es fácil para el humano es muy difícil para la inteligencia artificial. Por ejemplo, la visión, los sentimientos, ¿no? Y lo que es fácil para la inteligencia artificial es difícil para el humano. Por ejemplo, evaluar 1 millón de transacciones si es fraude o no. Es un algoritmo, te lo hace en 1 minuto o en segundos. El humano le tomaría mucho tiempo. Le tomaría mucho tiempo resolver eso. Entonces, hoy día hay una combinación de data, la inteligencia artificial o el machine learning y también el humano. A ver, para explicar mejor esto, nos vamos al caso de Curia, el caso del Poder Judicial que les he explicado. ¿Sí? Ingresa el expediente, la IA generativa lee los casos similares, te da la probabilidad de cuán similar son a los casos, lee también todo el código civil, código penal y te da un resumen de todo ese caso, te analiza el caso. Pero ahí la pregunta es, ¿te sentencia o no te sentencia? No, porque todavía ese proceso es complejo. Ese proceso de sentencia todavía se le va a dejar al juez, porque tiene que ver otros aspectos. No solamente tiene que ver el aspecto tangible ahí ¿no? Entonces todavía no está preparada para tener la sentencia, ¿sí? Entonces eso se va a ir incorporando. Entonces hoy día no es solamente la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial, los datos y también el humano. El humano hoy día tiene mucho que ver, porque el humano es el que trabaja, el que da los inputs, ¿no? Pero sí va a reemplazar tareas repetitivas de manera muy inteligente, ¿no? Les mando un saludo enorme a todos los ingenieros de Perú,
y uno muy especial para el ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Me despido. Hasta otra oportunidad. Manuel Valdía para servirles. Gracias. En nombre de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, les enviamos un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. Hoy en FIEX TV les vamos a ofrecer un tema muy coyuntural y que nos compete a todos. Nos referimos a la conferencia sobre la necesidad urgente de una reforma de pensiones a cargo del ingeniero economista Herbert Mayo Urtecho. Pero ya saben que antes de empezar les pedimos que se unan a nuestra comunidad dándole un clic a la campanita en YouTube y dándole like a nuestro programa si disfrutan de nuestros contenidos. Ahora sí, les damos la bienvenida. Agradezco a las autoridades de la FIEX que me han permitido presentar mi trabajo de fin de máster, el cual coincide con esta coyuntura de pensiones, de crítica a la actual reforma de pensiones dada por el legislativo y apoyada por el ejecutivo. Primero, vamos a unos antecedentes. En los últimos meses se ha habido el debate entre la libertad de disponer los fondos de pensiones y que las mismas personas, ellos busquen su aseguramiento para su vejez y busquen esa gestión, con la que continúa con un sistema en el cual se menciona que ha tenido algunos logros y que se está en una mejor gestión que el sistema público, ¿no? El sistema privado. Pero se ha olvidado del concepto de cómo nacieron las pensiones, ¿no? De la seguridad social, que la seguridad social es el piso mínimo de protección que da la sociedad a sus ciudadanos, a la ciudadanía. Es un piso mínimo. Ante cualquier cobertura, cualquier contingencia que afecte con los ingresos que impidan su plan de vida. Empiezo a presentar primero los riesgos sociales. Son riesgos generales derivados de cómo nos realizamos como sociedad, ¿no? Y que buscan la prevención y reparación a cargo de la sociedad ante cualquier cosa que le pase a un individuo. Por lo cual tiene esta definición: protección que usa la sociedad proporcionada a los individuos y hogares para asegurar el acceso de asistencia médica y garantizar la seguridad de ingresos, ¿no? En el caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad, pérdida del sostén de familia, ¿no? Eso es lo que busca siempre asegurar, dar un mecanismo de proteger a las personas frente a esas contingencias que pasan a lo largo de la vida y que pueden generar un gran shock para ellos y dejarlos en pobreza a la familia o a una siguiente generación. ¿Y cómo evolucionó estos sistemas de seguridad social que están muy asociados a las pensiones? El modelo alemán del canciller Bismarck, que institucionalizó lo que ya existía antes, un sistema de autoaseguramiento de pequeños gremios y comerciantes, ¿no? Es bien conocido el gremio marítimo, que aseguraba entre ellos en forma colectiva a sus propios miembros, como una actividad de riesgo. Muchas veces fallecían y su viuda y sus hijos quedaban, ¿no?, en el desamparo, y así que con ese autoaseguramiento entre ellos lograban que la familia no pase esos problemas, ¿no?, si pasara la pérdida de la cabeza de familia. Solo que ahora el Estado interviene con Bismarck. Hay una red de seguros sociales, ¿no?, de enfermedad, accidente de trabajo, invalidez y supervivencia, y es obligatorio a estos pequeños gremios, ya los institucionaliza. Financiación tripartita, también tiene que haber una contribución el afiliado, ¿no?, o trabajador, una contribución el empleador y una tercera contribución el Estado.
¿no? Y la gestión es pública, ¿no? Y los beneficiarios son los trabajadores cotizantes. Quienes no cotizan no es beneficiario. Esta fue la primera vista de cómo evolucionó el sistema social de un modelo británico con el plan Beveridge, que busca considerar esto como derechos sociales, y luego también la seguridad social se vuelve un derecho, ¿no? en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, pero muy siguiendo el modelo de Beveridge, donde unifican los seguros sociales porque habían diferentes seguros sociales por tipos de seguros para marítimos disgregados. Trata de unificarlos bajo un solo seguro, cotización única y centralizada también a través de un ministerio, ¿no? Ad hoc, ¿no? Y después hasta se creó al Ministerio de Seguridad Social, universalización de las prestaciones, que el beneficio sea para toda la población, la mayor parte, en forma progresiva, porque por la universalización se ha llegado a muy pocos países, a todos, y la versión también tripartita. Y actualmente acá los beneficiarios no son los trabajadores cotizantes más trabajadores no cotizantes, pero con un menor beneficio. Pero trata que ese aseguramiento vayan a todos. Y después hay un cambio de paradigma en el año 80 con la reforma chilena, ante los déficits que había en el Estado. Se propone una capitalización individual, ya no un aseguramiento colectivo como existía antes, ¿no? En lugar de reparto, y cuentas individuales. La gestión privada ya no sea gestión pública, ¿no? Señalando una mejor eficiencia de la gestión privada, ¿no? En administración de fondos de pensiones nacieron las AFPs, y una autoridad pública, donde el Estado solo se encarga del control de la gestión privada, con requisitos de control, inversiones y de riesgos. Esto fue el rol del Estado, y que también se instaló luego en el Perú y en varios países. Siguiente. Y luego hay la evolución, combinación de estos sistemas, ha llegado el multiplicar, que ya combina varios de estos elementos. También cómo se funciona el sistema de pensiones tiene sus bases, unas bases teóricas. Hay un tema llamado Economía de Pensiones, escrito por Barry Diamant. También se señala cómo se financian estos, los objetivos que persiguen, sistemas públicos y sistemas privados, combinación entre ellos, y los riesgos del sistema de pensiones que asociados a estos, y bueno, y también el mercado laboral. Es un tema largo, he tratado de resumirlo lo más corto posible. En las bases teóricas está muy asociado con los objetivos que busca el sistema de pensiones, que se distribuya el consumo a lo largo de la vida y que sea una protección para ello. Se basa en el ciclo de vida de Muriel y Midler, donde digamos que las personas, a medida que van trabajando en su ciclo de vida, van ahorrando más de acuerdo también con aumentan sus ingresos, y en la etapa relativa sus ingresos y los ahorros bajan, y hasta tiene una disminución fuerte de su consumo. Lo que se busca es dar un consumo suavizado o estable a lo largo de toda la vida laboral, y eso es lo que busca el sistema de pensiones, cómo trasladar esos momentos donde hay mayores ingresos o mayor ahorro a los momentos de menores ingresos o desahorro, o retiro de la vida laboral. Y también colectivamente hay objetivos como si hay muchas personas que digamos que tienen carencia, ya genera pobreza, se busca lucha contra la pobreza, la vejez, y también una redistribución. Hay personas que no, por sus características, sus ingresos bajos, o porque están en la informalidad, o no van a poder aportar suficiente. Tener una pensión suficiente para cubrirse, pero que hay una redistribución. Es lo que buscan los objetivos colectivos o públicos. También lo podemos clasificar en cómo se financian sistemas de reparto, que son bolsas comunes, ¿no? Y sistemas de capitalización, que digamos ya en un sistema donde los fondos se gestionan o se invierten, y ya no se como reparto una bolsa común donde los aportes de los afiliados sirven para pagar a los trabajadores. Y a eso también se dividen dos: el pay as you go, que es el clásico, ¿no? Traslado de trabajador activo a pensionista, más un aporte del Estado que va a complementar, y contribución definida nacional, donde sí, la contribución la gestiona, va al presupuesto público, pero el Estado ya le paga al final de vida laboral a través de unas reglas, y ya no tanto como un monto similar como el reparto, que es, ¿no? Que tiene un monto mínimo máximo, pero muy similares, muy cercanos, sino ya depende más del esfuerzo de tu vida, es muy cercano a la capitalización. Solo la capitalización ya son fondos, ¿no? Individuales, podría decirse, en el mayor de los casos, y diferenciado, y cada uno tiene su cuenta y puede saber
cuando tiene su beneficio. Y de tipología, también la prestación o beneficios definidos, donde las personas, cuando los asegurados, trabajadores activos, pueden saber cuánto puede ser su beneficio, mínimo, máximo, y hay unas reglas establecidas. Y en contribución definida es el sistema, muy asociado a la capitalización, donde sabes cuánto tú aportas, no sabes cuánto es tu beneficio final. Eso ya depende mucho de la suma de tus aportes y la capitalización. Están relacionados, pero no se sabe el monto exacto. Y es incentivo buscar más aportes, más fondos, más beneficios vas a tener en un futuro. Y eso es lo que tratan de buscar. Y también las pensiones están vinculadas a todo el sistema de la economía en conjunto. Incide tanto en el mercado laboral, crecimiento económico, como las pensiones forman parte del ahorro del país. Esos luego pasan a la inversión, se reinvierte en mayor crecimiento, mayores pensiones. ¿Cómo se reparten los riesgos? Los riesgos individuales o colectivos, ¿no? Siempre que los riesgos lo asumen el afiliado, ¿no? Se invierte en bolsa y también si no aporta, el riesgo lo asume él, a diferencia de los sistemas de reparto, que es una bolsa común, y ya, si no aportas o aportas bajo, tienes unas reglas de que da un piso mínimo. Distribución de ingresos, también sistemas de capitalización, no hay distribución de ingresos, no hay el principio de solidaridad que están dentro del sistema de pensiones, o la seguridad social, también efecto de enfermedad por generación, por género. Bueno, todo esto se tiene que analizar, a veces es muy difícil conseguir, digamos, todos los sistemas, todo lo que se espera en una sola vez, y también buscar la mejor alternativa, la más realista, ¿no? Y también ver cómo se comparten las cargas entre los contribuyentes, los empleadores de empresas, ¿no? Trabajadores también de generaciones, y la influencia de género, como señalé antes, las mujeres muchas veces salen del mercado laboral por la etapa de maternidad. Señala que el 41% vuelve a laborar, pero hay más del 60% que no vuelve a laborar después de los 10 años siguientes naciendo su primer hijo, y eso genera legunas previsionales y un menor monto de pensión. Tiene que haber una forma de compensar ello, que también se está viendo en los sistemas de pensiones de los países con mejores sistemas de pensiones, con mejores prácticas. Siguiente. La gestión, muchas veces está atada a la gestión pública, al sistema de reparto, y la gestión privada a los sistemas de capitalización, pero hay combinaciones. Por ejemplo, hay una gestión pública de un fondo de reserva, pero un fondo de reserva que se capitaliza de los recursos naturales para pagar y tener mejores pensiones en Noruega y algunos países, ¿no? Como Suecia y Reino Unido. Y los sistemas privados de capitalización ya saben que es de la gestión privada de Latinoamérica, a partir del modelo de Chile, Europa del Este y Asia, donde es la forma de capitalización. Gestión pública y reparto, es el más común también, y gestión privada, con sistema de reparto, también algunos regímenes franceses. Serían más regímenes laborales también, hay regímenes laborales que hay una bolsa común, pero lo administra el mismo empleador. Ya son fondos de pensiones laborales. Muchos regímenes franceses también tienen eso. ¿Y qué riesgos afectan el sistema de pensiones? Afecta el comportamiento de los afiliados, los trabajadores, la información imperfecta, cómo toman decisiones, todo se ve el campo de la economía de comportamiento, tiene diferentes sesgos. Tiene un sesgo a corto plazo, muchas veces las personas ahorran, sí, como dice Richard Webb, eso sí, pero muchas veces lo ahorran para destinos de corto plazo, y como educación, ¿no? Una vivienda, y pensando que pueden en un futuro sí crear su fondo de pensiones, pero son ahorros grandes. Un fondo de pensiones, ejemplo rápido, para tener 1.000 soles de pensión debe ser un ahorro más probable de 200.000 soles. Un monto que en el corto plazo ahorita lo ves lejos y lo puedes ayudar, pero cuando pones decisiones de ahorrar uno mismo, no llega a la meta. Y si llega a decisiones subóptimas, riesgo de inercia, mucha gente está en un fondo de pensiones y no ha hecho cambios en fondos, ¿no? En los fondos privados, se mantiene el mismo fondo, casi 75% no cambió de fondo nunca, o 1% de los afiliados
se ha pasado a una AFP con menor costo o con mayor rentabilidad, al año no toman decisiones óptimas. Riesgo de equilibrio, lo podemos ver en el sistema público, que muchas veces depende de los ingresos del Estado porque los aportes son insuficientes. Y capitalización también, tiene un riesgo de educación con suficiencia, el riesgo de pensión, que la pensión sea suficiente porque hay lagunas laborales, pero también tiene el sistema público también ese mismo riesgo. Esos riesgos tampoco no son exclusivos. Y en relación con el mercado laboral, como mencioné, hay una estrecha relación en las pensiones, las contribuciones, porque la informalidad es muy alta. En Perú la informalidad es 71% laboral, y lo cual genera solo un 30% estoy aportando, o hasta menos. Y encima con la UNA a veces no aportan todos en forma continua y se van turnando. Eso genera, digamos, problemas en diseño de prestaciones y cómo influye en el ciclo laboral, ¿no? Y también decisiones como la de jubilación, la flexibilidad y la flexibilidad activa. Depende. Si subes la edad de jubilación, haces que los jóvenes no pueden ingresar al mercado laboral y también afecta a sus pensiones en el futuro. En caso contrario, bajas la edad de jubilación, hace que, bueno, sí, que mejore el mercado laboral, pero tiene menor pensión para los trabajadores activos que se jubilan antes, porque van por todos menos años, menos fondo de pensión. Es un trade-off. Todo se tiene que analizar cuando se diseña un sistema de pensiones y las influencias que hay. Siguiente. ¿Y qué ha pasado en Perú? Hubo un cambio del sistema donde entró el sistema privado de pensiones, que entró a competir, ¿no?, con el sistema de reparto, y viendo dos sistemas, solo había dos países en el mundo, que eran Colombia y Perú, que competían en ambos sistemas, sistema de reparto y sistema de capitalización. En vez de trabajar juntos para conseguir un mejor beneficio, se redujo los aportes de 10 a 8%, un inicio, bueno, y además, pero las comisiones se mantuvieron iguales o bajando muy lentamente, eso para atraer a los afiliados de la ONP y pasen al sistema privado. Son cosas que considero yo nocivas, porque eso fue en detrimento de una mayor presión futura. El régimen de multifondos, que sí fue positivo para proteger al afiliado con diferentes fondos y tipos de riesgos, y encima con reglas para pasarlos de acuerdo al ciclo de vida y así proteger, digamos, de crisis económicas, ¿no?, de shock fuertes. Cierta ciclo de vida, que bueno, todo régimen, el 25-30, que también mejoró las pensiones del Estado, porque era una pensión espejo igual al activo. Esta aportación volvió al 10% a partir de 2006, desde evaluación informada y retorno del SNP, extensión de clasificaciones también, antes aportaba por 14 veces, ahora se aporta por 12. Se creó la pensión 65, plan de contribución en 2011, antes llamado gratitud, en la época de Alan García, pero ahora llamado pensión 65, reforma del SPP, donde la dirección de comisiones sí logró un cambio que se cobre por el saldo, una transición de 10 años, pero hubo una lealtad fallida para independientes, hubo una mala sociabilización de esa medida y también las comisiones eran muy altas para ellos, y los aportes eran bajos, pero las comisiones altas, y esto generó un desasosiego ciudadano. Hubo un proceso en el 2014 con servicio complementar, ¿no? Los retiros extraordinarios, pensión proporcional, que se fue bueno porque antes la pensión solo en la ONP pedían 20 años, ahora piden de 10 mínimo, a 19 hay 2 reglas adicionales. Reforma integral, la última propuesta es una otra propuesta manejada si bien hubo reuniones con el Ejecutivo, muchas de las propuestas del Ejecutivo y los expertos no fueron recogidas, y fue una propuesta de tratamiento legislativo y sin la socialización adecuada de la población, ¿no? Y eso generó el malestar actual. Sí, por lo cual identificó un problema de política pública, de sistema profesional peruano es incapaz de garantizar pensiones adecuadas, sostenibles para la mayoría de la población, debido a la fragmentación normativa, baja cobertura, informalidad laboral, falta de regulación de regímenes contributivos y no contributivos. Esta funcionalidad ha derivado en pensiones bajas, exclusión de grandes sectores, población vulnerable, incentivos perversos de informalidad y creciente insatisfacción ciudadana, de insatisfacción. Por lo cual, yo en mi trabajo busqué ofrecer lineamientos para una reforma multipilar
que combinen estos principios, que sigan los principios de la seguridad social como la universalidad, solidaridad, suficiencia, sostenibilidad y rendición de cuentas. Como ya mencioné, el contexto, baja cobertura profesional, hay muy pocos afiliados, sistemas que no se complementan sino compiten, desconfianza pública, altos costos en la competencia y poca competencia, sistema privado de pensiones, hay 4 FPs, riesgo de mercado y volatilidad, insuficiente de pensiones, ausencia de solidaridad, retiros extraordinarios que ha disminuido el monto de la pensión en el futuro, déficit financiero estructural, bajas tasas de reemplazo y deficiencias institucionales como ineficiencia administrativa, rigidez regulatoria y falta de transparencia. Ese es en sistemas públicos. No, ahí vemos que lo que he mencionado, en Perú, 1 de cada 5 afiliados cotiza de forma regularmente, aunque hay más del 50% afiliados, solo cotiza 1 de cada 5. El profesional pasivo o ya los jubilados, solo también 1 de cada 5 recibe una pensión. Nuevos afiliados, hay una competencia, actualmente por los retiros se ha promovido que más hayan al sistema privado de pensiones y sistema nacional de pensiones que ya se ha financiado en los últimos años, va a haber problemas en el futuro. Y la informalidad tenemos 71% versus 51% en Latinoamérica, estamos un 20 puntos más. Y comparado con países de la Unión Europea, 70 puntos más. Es el contexto con el cual se maneja esto. Ahora vamos a ver los problemas del sistema privado de pensiones. Se habla mucho del riesgo de mercado, ese riesgo donde los afiliados en forma individual están afectados a ello. Sin embargo, vemos que en el largo plazo había un crecimiento de los fondos de pensiones. Pero ¿qué pasaría si un afiliado está, digamos, en una cresta y luego cae y en ese momento está cerca de jubilarse? Se ha creado los multifondos y con reglas asociadas a los multifondos para que los afiliados a partir de 60 años pasen a un fondo de menos riesgo como el fondo 1, donde ya el periodo de recuperación es un par de años, ya no un periodo de 5 o 6 años más, y puede recuperar el valor perdido, y lo que da próximo a jubilarse a 60 años pasan al fondo 0 por defecto, ¿no? Y además se le impide que vuelvan al fondo más riesgoso, fondo 3, y así preservan el valor de sus pensiones. Sí, pero también tenemos la crítica de la comisión. La comisión estamos en las más altas de la región, tanto por la comisión por remuneración como en la comisión por saldo, que estamos en rango medio alto. Lo cual se tiene que buscar una forma de darle competencia al mercado, dado que es un oligopolio dado por 4 empresas y entre ellas mismas no tienen incentivos a bajar la pensión si no hay a través de una mejor regulación o más ingresos de nuevas empresas, lo cual también tiene un defecto que voy a mencionar en la siguiente parte. La rentabilidad estaba en rango de rentabilidad más alta, eso no es el problema, eso ya excluyendo la inflación. Sin embargo, lo que sí se puede mencionar es que la densidad de contribución es baja, alrededor del 40% en promedio de los afiliados, contribuyen en forma regular todo su ciclo laboral de 40 años. 40% sería menos de 20 años, 15 años. Se puede mencionar ahí sí una crítica que tiene que cómo buscar otros mecanismos de financiamiento, y la distribución de pensiones, eso genera pensiones bajas, cercanos a 500-600 soles para la mayoría de los afiliados. En eso incide. Sistema Nacional de Pensiones, un momento estuvo muy financiado por el Tesoro Público, el Estado, los aportes eran insuficientes para cubrir, ¿no?, a todos los afiliados. Se logró equilibrarlo, pero a través de una regla de congelamiento de la pensión mínima y máxima, lo que vemos acá abajo. Se congeló la pensión mínima de esa línea roja por 17 años y la máxima también, y eso ocasionó que se pueda equilibrar y bajar de 70% de contribución del Estado a casi 10%, y actualmente decía había aumento debido a que se ha habido aumento de pensiones hasta pensión proporcional, que antes también se pedía 20 años de aportes mínimos. Los costos, la AFP tiene un menor costo que la ONP. Estos son los ingresos de comisiones ya por afiliado y pensionista, y esto es, bueno, lo que cobra la ONP. Sin embargo, hay que mencionar que aunque es más eficiente, puede bajar más porque el margen de ganancia de la AFP, el margen operativo es 50% y su ROE es de casi 20%, lo cual da margen a bajar esto a niveles puede ser a niveles de menos de 100 y impacta en una menor comisión para el afiliado. Y rentabilidad, la AFP tiene lo que señalan ese debate de que la AFP un privado gestiona mejor que el público, porque tiene un fondo
un fondo que se llama reserva que invierte también, el sistema público de reparto, sin embargo tiene una menor rentabilidad en el largo plazo. Bueno, como estaba el sistema privado afectado al mercado, sí, tiene mayor variabilidad, pero en el promedio tienen una mayor rentabilidad, se puede mencionar. Y finalmente los desafíos, los temas de pensiones. En Perú afecta ya en muchos países envejecimiento poblacional, fin del patrón demográfico. Cada vez hay menos jóvenes naciendo y una tasa de presencia de adultos mayores va a ser mayor, como ven en esta gráfica. No, el patrón demográfico acaba en el 2030. Ahí está, empieza a cambiar la tendencia. También cada vez se vive más longevidad, viven más. Antes vivían 10 años en promedio, pasados 65 años de vida. Ahora se llega a 18 actualmente. Y en el futuro se espera 2100, 24 años. Es un riesgo. Más tiempo que viven, más tiempo no, que gestionar más tiempo para pagar una pensión. Y también cambia el mercado laboral. Ya no es el mismo mercado laboral anterior, en el cual había una dependencia del trabajador. Hoy hay economías colaborativas, trabajos autónomos, que son la mayor parte, no están afiliados, y lo cual tiene que buscar formas de conseguir la contribución, ya no de planillas de sueldo, sino patrón de consumo, ¿no? Cambiar ese vínculo de empleador directo, que era quien cobraba, sino el ciudadano y el Estado, un vínculo más directo, y todo eso tiene que ver como desafío del sistema de pensiones en un futuro. Gracias. Ha sido el ingeniero economista Herbert Mayo Urtecho, ofreciéndonos la primera parte de la conferencia Necesidad urgente de una reforma de pensiones. Estén atentos a nuestra siguiente edición. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, les enviamos un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. Hoy, en nuestro canal FIEX TV, continuamos con la segunda parte de la conferencia sobre la necesidad urgente de una reforma de pensiones a cargo del ingeniero economista Herbert Mayo Urtecho. No se olviden antes de unirse a nuestro canal FIEX TV dándole clic a la campanita de YouTube y un like a nuestro programa si disfrutan de nuestros contenidos. Ahora sí, bienvenidos. Agradezco a las autoridades de la FIEC de nuevo que me permiten dar esta exposición sobre el tema de pensiones y lanzar una reforma integral. Y actualmente vamos a empezar con las experiencias previas. Ha habido 4 experiencias principales. La primera es la Ley 29993 de 2012, una reforma impulsada por el MEF, SBS y BCR. Fue una reforma bien, una articulación donde la reforma de 40 días, 40 noches, una articulación constante entre ellos, y buscó ampliar la cobertura, reducir las comisiones y centralizar los procesos también en busca de reducir las comisiones. Sin embargo, hubo problemas como mal diseño por los independientes, aportes y comisiones altas en proporción, y no se implementó la centralización. Lo cual eso devino, digamos, en protestas en la parte de los independientes en el 2014 cuando quiso implementarse, y devolución de los aportes ya cobrados y derogación de esa norma. Luego la Comisión de Protección Social 2017, Comisión de Expertos Técnicos propuestos por el MES, bueno, por el Ejecutivo en el gobierno de PK, buscó un multipilar integrado, cierre de la ONP, la AFP solo como gestor y un pilar solidario. Sino falta apoyo y consenso político. Había problemas políticos entre el gobierno y el Congreso, no hubo apoyo, consenso, y también algunas dudas sobre cómo gestionar la deuda fiscal. El siguiente aporte fue del SIUP, Comisión Integrada, una comisión multipilar del Congreso. También, él propuso sí un sistema multipilar, con programas sociales, pensión mínima y proporcional. Pero no tuvo apoyo técnico sólido porque hubo discusiones con el Ejecutivo en ese tiempo, y vacíos legales y fiscales, y también un también en el Congreso. Lo quisieron sacar apurados, acabar la legislatura y no lograron una segunda votación para aprobarla. Y la ley impulsada, la última, la 32123,
dado en el 2024 del Congreso, propuesta por el Partido Fuerza Popular. Se propuso una pensión mínima, población independiente, pensión por consumo y una fin de retiros de forma estricta, ¿no? Quitándose el derecho a tener una pensión mínima si se daba un retiro adicional a los anteriores que había dado, cosa que la población causó malestar social, tanto por los independientes como el fin de retiros, y fue una reforma parcial porque mantenía la ONP y la ISP en competencia, con medios agresivos, ¿no? La pensión por consumo podía pedirle por general están las personas más con mayores ingresos, porque dependían de que pida comprobante electrónico, ¿no? Comprobante electrónico, cosa que no está en la mayoría de las actividades de las personas, ¿no? Comunes. Y eso lo hacía agresivo, sin estudios de actualidades claros y una crítica, sociedad y legitimidad, ¿no? Y por falta de consenso social causó las protestas en el último mes, que ha habido las protestas ciudadanas, y más de los jóvenes, que entraban a ese sistema sin entenderlo cómo funciona. Por eso falta de una sociabilización y sensibilidad de eso. Reformas en otros países también ha habido en los últimos 5 años, en Chile, Uruguay, México y Colombia. Ellos han propuesto sistemas multipilares, ya habían incluido en años anteriores, en el 2010, 2015, la década anterior, pero ahora la han integrado con mayor fuerza. Incremento de aportes, lo más importante, con 10% de aportes no conseguían una pensión adecuada, han subido a 15%, y han pasado del solo aporte al trabajador a un aporte tripartito, donde entra también el empleador y también el Estado, aportar adicional, llegar hasta 15 y 16%. México es el último que va a llegar al 2030, ha propuesto eso. Mayor rol del Estado en regulación y administración, inclusión de personas vulnerables, grupos vulnerables y equidad de género, ¿no? Equidad de género es muy importante porque muchas veces sabemos que las mujeres salen del mercado laboral, muchas veces el 41% solo regresa a trabajar después de la maternidad, según estudios, ¿no? Y hay un grupo que no regresa, y eso tiene lagunas pensionales y como aportan menos, menor pensión. Por ello hay compensaciones que da el Estado por el número de hijos que ha tenido la mujer, ¿no? Para que su pensión no se vea afectada. Pensiones mínimas y más altas de lo que se busca, y reducir riesgos fiscales a mediano plazo también. Porque si no hay reformas de riesgos fiscales, el régimen que tiene. Ya. Y también, ¿qué se busca? ¿Qué elecciones para Perú? El régimen solidario financiado por el Estado, o también un régimen solidario autofinanciado también podría ser, que busca la solidaridad de una transferencia de las personas que tienen ingresos más altos o más bajos, sin que esta transferencia signifique una expropiación completa o que no esté ligado el beneficio a sus aportes, sino una transferencia solidaria que vuelva a los principios de la seguridad social, aumentar los aportes gradualmente de los empleadores que realmente en el Perú no hay, o auto-enrollment, incentivos a auto-enrollment, afiliación automática, pues, ¿no? Pero con la posibilidad de salirse en un periodo de 1 año o un periodo establecido, ¿no? ¿No? Si no está de acuerdo con las condiciones. Equidad de género, gobernanza, transparencia, y el éxito depende de dignidad y consenso social, involucrar a la ciudadanía en esas propuestas, como lo hicieron en esos países, y así lograron implementar esas reformas en los últimos 5 años. Siguiente. ¿Qué pasa si no hay una reforma urgente? El 4 de cada 5 adultos mayores carecen de una pensión suficiente. Las tasas de plazos insuficientes e irrisorias, como se ve. Las tasas de plazos para los pensionistas actuales están muy influenciadas, digamos, a sus aportes, pero sus aportes también influenciados al bono de reconocimiento. Bono que el Estado solo reconoce si el afiliado comprueba, él tiene la carga de la prueba del afiliado, que ha aportado. Si no logra comprobar que ha aportado porque la empresa no existe, ¿no? O sus boletas se perdieron. O el mismo archivo general que tenía el ONP, se menciona que hubo un incendio y se perdieron muchas boletas. Si no logra comprobar, el afiliado queda sin sus aportes que ha dado años anteriores al 92. O el bono 96 o el bono 2001. Se pierde. Y ya tiene menor pensión. Por eso vemos la tasa. Pero a medida que pasa el tiempo, y los nuevos afiliados ya no están afectados a estos, ¿no? Ya no aportan en el antiguo régimen, pueden tener pensiones más altas, como se ve,
pero ese es el efecto, digamos, que se tiene. La proyección también tenemos de los afiliados llegar al 30% del peso de la población en el año 2100, de un 10%, y el costo fiscal también de casi 1% de PBI puede aumentar hasta 3%. Si hay una diferencia de 1% que se puede aportar al año, y para llegar a un futuro ya solo 0.3%. Y un fondo ya autosostenido fiscalmente. Esos son los riesgos. Porque si no, aumentaría la pobreza en la vejez, constituyendo un caldo de cultivo para malestar social y conflictividad política. También. Por eso, los principios de los que buscan las reformas es la universalidad, volver a la solidaridad de generaciones, cosa que se ausenta en el sistema privado de pensiones como mencionado de un inicio, ¿no? Donde solo depende de la contribución individual, de que tu aporte solo te financia a ti mismo. Eficiencia, sostenibilidad y la transparencia son los principios de la reforma. Y la Comisión de Política, estoy recomendando 7 lineamientos con los cuales debe tener una reforma. Sí, hacer un cálculo doctoral, un estudio, sí, es una tarea para una ciencia de investigación, pero estos, revisando diferentes instituciones, tanto la SBS, organismos multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE, saqué estos 7 lineamientos más importantes. Implementar una arquitectura multipilar articulada con piso 0, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, que voy a mencionar en un momento. Por ejemplo, de la solidaridad, sistemas de contribuyentes progresivos, que cada uno contribuya de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y otros mecanismos solidarios complementarios, como matching, pues, ¿no? Del Estado, para complementar esos esquemas progresivos como tienen menor aporte, afiliación obligatoria de trabajadores independientes, pero la afiliación compulsiva es un problema, por lo cual se busca más una afiliación automática o auto-enrollment, pero con opción de salida, que te dé opción de salir dentro de un breve plazo, luego de una discusión adecuada de qué significa estar en un sistema de pensiones. Aportes voluntarios con mecanismos de contribución, aportes adicionales como uno de los aportes voluntarios es el consumo, aportes de consumo también es, de consumo. Giro único es muy importante, voy a mencionar, porque las AFP tienen la característica que los fondos de pensiones son patrimonios fideicometidos, lo cual están protegidos ante cualquier riesgo de expropiación, ¿no? O quiebra de la empresa, a diferencia de que había giro a empresas bancarias, sistemas financieros, que ellos están muy asociados al riesgo crediticio. Si la empresa falla sus cálculos en el riesgo crediticio, puede quebrar la empresa y también se pierden los fondos, ¿no? Hemos escuchado todos, si es una caja, un banco, una financiera, y ahí ese riesgo. Por eso se puede querer mejorar la competencia y bajar los costos, pero también se tiene que ver ese riesgo con el giro único, de mantener el giro único o abrirlo y entrar estos riesgos. La AFP da una propuesta, cerrar la UNIP, y crear una FP estatal para generar competencia, ¿no? Con eso ya pasamos de 4 o 5 FP. Y también otras centralización de procesos comunes como afiliación, ¿no? Los reclamos, generarlos a un gestor único y que el FP sea solo gestores de inversiones, con lo cual se reduce, digamos, los costos. También asociar a licitaciones. Las licitaciones deben ampliarse. Actualmente solo se licitan a los nuevos afiliados cada 2 años y la AFP ofrece una menor comisión y todos, pero muchas veces las AFP no ofrecen comisión y quedan cobrando la comisión antigua a sus afiliados antiguos, porque los afiliados solo se mueven 1% al año. Así que conservan a sus afiliados y evitan cobrarles una menor comisión y no participan en la licitación, solo hay un ganador. Y a veces el ganador también, como sabes, ese incentivo, ofrece una bajada mínima, ya no una comisión, una mayor reducción. Y también topes diferenciados de comisiones. No todos deben pagar la misma comisión, ¿no? Por diferentes ciclos de vida. Hay necesidades para los jóvenes, ¿no? Hay necesidades de ingresos, pueden pagar menores comisiones como incentivo para que estén en el sistema, y una comisión flat. Y también ahí se menciona mucho
de pasar de una comisión por rentabilidad a una comisión, por productividad o rentabilidad, de la comisión por saldo actualmente. El problema es que podría tener comportamientos manada, que la FP buscando una rentabilidad en el año, ya no tenga su objetivo en el largo plazo. Hay investigaciones sobre ello. Es muy difícil el último tema de cambiar el tema de comisiones. Yo preferiría en las licitaciones ampliadas, donde mayor cantidad, un 10% adicional de afiliados, como Chile lo implementó en su última reforma, de empleados antiguos, y eso es un incentivo adicional para que, por volumen, reduzcan la comisión porque tendrían mayor volumen de afiliados, y que ya se quedarían en la nueva FP que gane la licitación. Mejoras el régimen de inversiones, como ya se elevó el límite de inversión exterior de 50 a 80%, lo cual es muy bueno. Simplificación del límite de inversión, ampliar las alternativas de inversión, diseño de rentabilidad hacia benchmark exógenos también, y mejorar esquemas de beneficios y prestaciones, pensión social, pensiones mínimas, ver cómo la pensión mínima se asocia, digamos, al salario mínimo y verlo cómo lo compara con otras regiones, y una regulación rigurosa de los retiros de fondos. No quiere decir que no haya retiros, sino que los retiros se asocien a las contribuciones. Si hay mayor cantidad de contribuciones continuas y constantes, se permiten a esos afiliados que han ahorrado en forma virtuosa el retiro para educación, ¿no? Muchos jóvenes estudian, salud, ¿no? Compra de vivienda, y uno que otra causal que se ponga en la ley y se discuta por qué debería permitírselo. Y también, ya los retiros del 95% de jubilación, a los 65 años ya está establecido. Yo creo que no se puede prohibir, porque ya es algo que los afiliados y los trabajadores han internacionalizado, internalizado, digamos. Han internalizado esto, por lo cual se debe continuar con ello, pero dando mayor información de los riesgos, porque ya a este momento ya ellos administrarían su mismo fondo de pensión, o su distribución, como lo usarían, ya lo administrarían ellos. Y hay riesgos también. Y la educación previsional de incidir el último, ¿no? De cómo funcionan las pensiones, cómo funciona el ahorro a largo plazo, ¿no? Que sí señala que todos ahorran, pero hay que decir que ahorran para diferentes fines, pero el fin de pensión es un fin, como vamos a ver más adelante, que necesitas un monto alto, 230.000 soles, más o menos para una pensión de 1.100, 1.200, esta pensión promedio. Es un monto muy alto, y que si no hay una gestión adecuada, posiblemente no llegas a ese número, o números mayores todavía, a fondos más altos. No, y también evitar también que luego cuando hay reformas, hay cambios normativos, evitar que los afiliados, trabajadores y los nuevos afiliados que ingresan, ¿no? Estudiantes, los jóvenes, tengan un desconocimiento. Por lo cual también la educación profesional también ayuda a que las medidas se sociabilicen y se trabaje en conjunto con la población para hacer los cambios y se llegue a la equidad social. Sistema multiplicar, como ya he mencionado, base en pilar 0, protección social, pensión no contributiva, pensión 65 y semi-contributivo. Sí, hay afiliados como informales que van a aportar una pequeña parte, pero no van a conseguir, digamos, una pensión adecuada, pueden un aporte complementario del Estado. Sistema pilar 1 y 2 también son un sistema ya, en vez de competir, sistema público de reparto y sistema privado, se dé la garantía estatal para completar la pensión mínima, o también se dé una autofinanciación solidaria de los más altos ingresos a los más bajos, y aparte la pensión también dependa de tus aportes individuales. Así, te dé un piso mínimo más tus aportes individuales, sería combinar esto. Aportes de profesional a los ahorros voluntarios, a todos los en general, ¿no? Estos lineamientos que veo hace veces un par de años, por eso también estoy poniendo y tomar algunos lineamientos de estos. ¿Y cómo funciona este sistema? Actualmente el sistema privado depende, como vemos, de la SIC, la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta individual. Y a medida que tienes mayor dinero, tienes mayor pensión. En promedio, como le dije, necesitas para una pensión promedio 2.300
no, 230.000 soles, 34.000, es un monto muy alto, pero se puede formar si se aporta de forma continua. En el sistema público funciona pensión mínima máxima y hay 2 pisos de pensión proporcionales, si aportas entre 10 y 15 años y 15 y 20. Un sistema integrado se propone, donde está la pensión no contributiva, a medida después una pensión social, se llama como mínimo, y después las pensiones proporcionales y la pensión mínima. Y ahí ya depende de cuánto tú aportas, ¿no? Sí, como digo, se aporta, 2 regímenes que compiten, aporta 1,13 y 2,10 más comisiones que se dan como 11,5. Se busca un sistema de colección individual, pero con un aporte solidario, es decir, una pequeña parte vaya para asegurar esos aportes, más puede ser un aporte del Estado, un matching, para los sueldos menores ingresos, y con eso genera un incentivo que se afilien, ¿no? Trabajadores informales, ese es el sistema que se propone. Y luego la contribución también es una contribución flat, como se señala, lo cual debe buscarse una contribución, digamos, a los bajos ingresos tal vez no cobrarles una contribución, y una contribución después de un cierto, ¿no?, de inicio de ingresos, proporcional de acuerdo al ciclo de vida, ingreso trabajador, ¿no? Ahí se puede combinar las combinaciones. Es una propuesta que hizo Pensiones para Todos del BID, ¿no?, de cómo de contribuir. El sistema debe también estudiarse, hacer los cálculos actuariales para saber cuánto es la tasa y esto. Pues es un buen aporte. Y la pensión mínima. Realmente la pensión mínima es el 50% del salario mínimo en Perú. Propuesta que se eleve hasta el promedio de Latinoamérica es el 69%, ¿no? Y siempre revisar constantemente para no perder el poder adquisitivo de los afiliados. ¿Y qué proponía en este sistema? Propone una reducción de 5% de la pensión, bueno, solo si el Estado no aporta, si hay compensaciones, mejoraría esto. Se reduce una pequeña monto de la pensión, pero se asegura que los que tienen menores ingresos o menores pensiones entre los régimen, aumenta su pensión, 74, 84, 40, 41%, bueno, sueldos de 2 RMB, 3 RMB, se mejoran los montos de pensión, porque ya está en una capitalización más sumado, digamos, a un piso mínimo. Y se mejora también el sueldo de los menores ingresos también. Excepto los que tienen tantos años de deportación como 30. Ahí sí podría haber un conflicto. Debería haber otro mecanismo para compensar. Corto plazo, regulación rigurosa, retiros, provisión de nuevos retiros extraordinarios, sí. Y también mejorar la regulación actual para permitir retiros en ciertos casos que dice la ley. Pensiones mínimas, mejorar el régimen de inversiones rápidas, también se podría hacer. Menos plazo de la cobertura multiplicar, que ya vendría a arreglar todo esto. Ampliar cobertura, fortalecimiento de solidaridad, pensiones sociales, toda esa parte multiplicar. Y largo plazo, más de 5 años, trabajar en el ONP que ya transite a una FP estatal, si se agrada de esta, acomodación de la tecnología, impuestos a la productividad, la declaración provisional, que es un trabajo a largo plazo, revisión de tasa de aporte, siempre, ajustes paramétricos, y continuar con la cobertura multiplicar. Conclusiones, hemos visto que hay una baja cobertura. Solo está 1 de cada 5 está contribuyendo en forma activa. Organización institucional, sostenibilidad en riesgo. Informalidad es una breve barrera. Un diseño fragmentado y de legitimidad. Déficit, SPP con déficit creciente, SPP capitalizado por los retiros y FP percibido como un oligopolio. La actual ley no resuelve problemas, reproduce la fragmentación y rechazo social. Hay falta de enfoque de seguridad social. También, ¿qué tenemos para el 2100? 1 de cada 5 adultos mayores continúa en pobreza y una presión fiscal de Estado podría ser para pensión 65, que aumentaría también por la cantidad de adultos mayores que aumenta. El Distrito Nacional, los multiplicares se han implementado, implementan en muchos países y se señala como viable. Perú no puede postergar esta reforma, la necesidad depende de decisiones inmediatas. La última. Recomendaciones, como decía, retirando, detener la generalización, prohibir retiros extraordinarios pero prohibir retiros extraordinarios como aunque suele impopular, es necesario, ¿no? Porque ya actualmente ya no hay como pasó en pandemia, digamos, una razón de desempleo masivo. Además, el sector que está haciendo los aportes son un sector que, digamos, está más en la formalidad. Pero brindarlo también se meten los fondos y también dar reglas claras y promover el ciclo virtuoso de si se puede bajo ciertos
si se llega a ciertas reglas de contribución, como digo, 70%, puede ser para educación, salud, vivienda y otros retiros otras causas que se piensen. Recuperar la legitimidad política, o pacto nacional, mayor competencia, AFP estatal y reducción de comisiones. Ampliar cobertura y solidaridad, incluyendo independientes, informar al Estado, pilar solidario y contributivo. Ahí depende mucho el aporte del Estado y volver la solidaridad y las transferencias, ¿no? De mayores ingresos, de los trabajadores mayores ingresos a los menores ingresos, y eso que sirva como incentivo, que haya un cambio en el sistema de pensiones. La solidaridad fiscal, vincular de forma a una reforma tributaria, pero que también tiene un peso de 17% de presión fiscal, muy bajo de los demás países que están en 21% de la región, en Latinoamérica, y si comparamos con la OCDE, que está cerca de 34%. Por lo cual sí se ve espacio para mínimo llegar a el promedio latinoamericano, crecer 4 puntos en el PBI, y eso podría asegurar una reforma de pensiones y dar los matching y las compensaciones que puede el Estado. Por eso también es otro trabajo de pensiones, también trasciende la economía, no solo trasciende solo hacer las reformas, lograr una articulación muy importante tanto en los legisladores, el Estado, los demás organismos que ven esto y también la ciudadanía. Y recuperar el sistema de seguridad social. Pensiones como un contrato social que viene de esfuerzo individual con garantía de pensión mínima. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero economista Herbert Mayo Urtecho, ofreciéndonos la conferencia sobre la necesidad urgente de una reforma del sistema de pensiones. Con nosotros será hasta una nueva edición.